Papá querido, gracias porque este sábado podemos estar en tu presencia. Queremos entregarnos. Hemos venido con carga en nuestro corazón alguno de nosotros. Tenemos preocupaciones, tenemos dolores, tenemos heridas que no sanan, Señor. Queremos presentarnos ante vos para que tu Espíritu Santo complete la obra. Como cantaba Johnny recién, queremos ser un vaso nuevo, Señor. Te invitamos a que estés en este lugar, que nos ayudes a conectar nuestra mente con tu palabra, Padre. Háblanos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, feliz sábado. ¿Cómo están? Me sorprendí, Johnny, no sabía que cantabas y no sabía que tenías tan linda voz. Qué lindo, para la gloria de Dios. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal la semana? Bien, más o menos, me dicen por ahí. Hoy es un sábado especial, la historia para los niños lo contó, las reuniones de la semana. Hoy es el sábado de Semana Santa. ¿Pero qué es Semana Santa para vos? ¿Qué es Semana Santa para ustedes? ¿Alguno se anima a contarme qué es Semana Santa para ustedes? ¿Qué es Semana Santa para ustedes? Trabajo misionero, muy bien, el pastor no me puede decir otra cosa. Venir a la iglesia. ¿Qué más? ¿Qué es Semana Santa? Un recordatorio de qué, Ale? De la pasión de Cristo. Estoy tentada a hacer dedocracia con los más chicos, pero no los voy a exponer así. ¿Alguien más que me pueda decir qué es Semana Santa para ustedes? Comenzar de nuevo. Muy bien. ¿Por allá atrás? Aníbal, ¿qué es Semana Santa para vos? Resumen de amor. Muy bien. Todas las respuestas que dieron son súper correctas. Según la Biblia, Semana Santa se trata de perdón. ¿Sí? Y esta mañana vamos a estudiar sobre el perdón. ¿Me acompañan a Mateo 6, versículos 9 al 12? Mateo 6, versículos 9 al 12. Jesús se encuentra con sus discípulos, quienes le habían pedido que les enseñara a orar. Y dice el versículo 9, ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos. Perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. El sermón de esta mañana lleva por título Perdona nuestros pecados. Y me voy a quedar con el último versículo del Padre Nuestro, en el versículo de Mateo 6, versículo 12. Popularmente, perdona nuestros pecados o perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. ¿Alguna vez tuviste, pero en serio, una deuda grande que no podías resolver solo y que necesitabas ayuda? ¿O un problema grande que hayas necesitado ayuda de alguien más? Cuando comencé a estudiar en la universidad, claramente no tenía dinero para pagar mis deudas o para pagar mi colegiatura. Ayer estaba haciendo un repaso al precio y hoy le preguntaba a mi esposo, porque no soy muy buena con los números. Hoy, más o menos, mi carrera, solo la parte académica en la universidad, está alrededor de 100.000 pesos. Yo pedí préstamos universitarios para poder estudiar. El primer año me lo solventé con trabajo, así que no tuve que pedir, pero tenía más o menos 3 años de préstamos. Si uno piensa que está 100.000 pesos por mes, a 10 meses hacen cálculos y a 3 años tenía una deuda considerable cuando terminé de estudiar. Pero bueno, dije, ya veremos cómo. Solo que cuando terminé la universidad también empecé a pagar mi deuda un año siguiente mientras trabajaba. No me alcanzaba claramente para vivir, pagar, pero quería honrar mis deudas.
Luego, a mitad de ese primer año que comencé a trabajar, me puse de novia y nos comprometimos, pusimos fecha de matrimonio y tenía por delante la planificación de mi nueva familia. Ahorrar, los que se han casado hace poco saben, sale muy caro casarse. Siempre me pregunto cómo hace la gente para casarse varias veces, no solo por lo económico, sino por el estrés y demás que representa. Pero tenía una deuda muy grande. Iba a empezar una familia y tenía una deuda súper grande. No tenía ayuda de nadie para pagar esa deuda. Y un sábado, y me apretaba el corazón porque tenía que ahorrar. Mi esposo estaba estudiando, estaba terminando de estudiar. Y un sábado, estando en Buenos Aires visitando a mi suegro, yo vivía en Buenos Aires, Daro vino de visita. Fuimos a la iglesia de San Martín, me acuerdo como si fuera ayer. Fuimos a la iglesia de San Martín, había habido un sermón, y cuando salimos, estábamos Daro, mi suegro y yo, salimos de la iglesia. Mi suegro me pregunta qué me angustiaba. Y yo le cuento y le digo, me angustia mi deuda. Me angustia que no sé hasta cuándo voy a estar pagando esa deuda en la universidad. Y entonces mi suegro abre su Biblia y saca una factura y me dice, tu deuda está pagada. Y lo recuerdo hoy y todavía me emociona. Yo nunca había visto que alguien tuviera un gesto así para conmigo. Ni siquiera mis padres. O quería asegurarse que me casara con su hijo, no lo sé. podemos pensarlo. No, realmente fue un alivio. Fue un alivio gigante, porque sinceramente, ustedes saben, las deudas acumulan intereses. No era solamente la deuda de 3 años, sino que había intereses que se iban a acumular. Y yo no iba a poder pagar nunca esa deuda. Y entendí la sensación de que alguien pague lo que vos no podés pagar. Es súper, súper copado. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos una deuda eterna, una deuda que es imposible de pagar. Y justamente Semana Santa se trata del pago de esa deuda, ¿sí? La paga del pecado, ¿qué dice la Biblia que es? La muerte, ¿sí? Vos y yo, pero en serio, estábamos destinados a morir si Jesús no moría en nuestro lugar. ¿Me quieren acompañar? Romanos capítulo 3, verso 23, 27 y 28. Y voy a leer una paráfrasis, ¿sí? Romanos 3, 23, 27 y 28, en la traducción en lenguaje actual, dice, todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos deudas impagables. Pero Cristo pagó la deuda de nuestros pecados al morir en la cruz del Calvario y al resucitar al tercer día. ¿Por qué? ¿Por qué pagar nuestra deuda? La palabra pecado en griego literalmente es deuda. Es deuda. Y yo vuelvo a decir, 2 veces en mi vida he estado endeudada que me sacó el aire y las 2 veces el Señor se encargó de resolverlo. La primera es la que le conté y la otra en algún momento se la hemos contado con mi esposo también. Pero, ¿sabes? Nuestro pecado para con Dios produce 2 tipos de deudas. Las deudas por transgresión y las deudas por omisión. Y quiero hacer un repaso acá para que vos puedas entender en esta mañana qué significó la muerte de Jesús. Porque si no es como, ¡ay, qué lindo! Semana Santa. Sí, Jesús murió, hacemos trabajo misionero, venimos a la iglesia, recordamos lo que Jesús pasó, pero para Jesús no fue fácil pasar por ahí. ¿Qué es una deuda por transgresión? Es cuando hacemos algo que sabíamos que no teníamos que hacer, pero lo hicimos. Pasamos un límite. Esta es una deuda por transgresión. Por ejemplo, cuando a la mañana te levantaste, voy a usar un ejemplo que usó mi esposo en la escuela sabática, cuando a la mañana te levantaste de mal humor,
y le gruñiste, le contestaste mal a tu esposa, eso es un pecado por transgresión. Ah, pecado, Paola, no será mucho. Y ya veo que los esposos se pueden empezar a mirar. Sí, porque Dios es claro en la Biblia que el matrimonio es un principio y es un principio avalado por el cielo. Y Pablo además dice que las esposas debemos ser tratadas como vaso frágil. Entonces hay un pecado de transgresión. La Biblia enseña que el sábado es el séptimo día. Cuando yo decido no respetar el sábado, es una deuda de transgresión. No se queden mal los caballeros. Cuando las esposas les faltamos el respeto a nuestros esposos, también es una transgresión, un pecado de transgresión. Efesios 5 claramente dice que el esposo debe amar a la esposa y la esposa debe respetar al esposo. Y estoy usando ejemplos que son claros para nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando de repente alguien te contó una noticia que no sabes si es tan cierta, pero se la compartís al otro? Cómo nos gustan los chismes. Y no me digan que no, porque serían unos mentirosos, porque a todos nos encanta el chisme. Pero la Biblia dice que el chisme es pecado. Seguimos acumulando deudas. Si me pongo a contar las veces que nos gruñimos, las veces que el sábado me desconecto del Señor, no hago claramente algo abiertamente, pero mi corazón está lejos. Las veces que conté un chisme o lo escuché, mis hermanos, porque escuchar un chisme también es transgredir. ¿Qué pasa las veces que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, el que piensa mal en su mente ya cometió, las veces que el hombre mira, o la mujer, y seguimos acumulando transgresiones? Ah, pero vos me podés decir, Paola, pero yo esta semana no le dije, no traté mal a mi esposa. Muy bien, no la trataste mal, no le dijiste nada. ¿Pero amaste a tu esposa como Cristo ama a la iglesia? Y ahí pasamos a la segunda deuda. La primera es la deuda de transgresión. Ahora, ¿qué pasa con la deuda de omisión? Pastor, ¿me ayudas por favor leyendo Santiago 4:17? Santiago 4:17. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué más es pecado? El que sabe algo que está bien y no lo hace. Omisión. No es solo transgresión, es omisión también. Entonces, no dijiste un chisme, pero tampoco hiciste cosas constructivas. También es pecado. ¿Qué pasa? No hablé mal de nadie, pero tampoco hablé bien de nadie. No tengo rencor hacia alguien, pero tampoco hago cosas intencionalmente. Tuve la oportunidad de ayudar a alguien y no lo ayudé. No me animé, no lo hice. Seguimos acumulando deudas. Entre lo que hice, sabiendo que no tenía que hacerlo, y lo que no hice porque no me animé y debía hacerlo, las deudas se siguen acumulando. Ahora, imagínate que haya un registro, y hay un registro, que diga todas las veces de tu día que transgrediste una ley o omitiste algo que tenías que hacer bueno. Y vamos a llegar, ¿sabes qué, hermano? Ni toda tu vida portándote bien, absolutamente bien, va a alcanzar para pagar nuestra deuda con el cielo. Nada. Isaías dice que nuestras virtudes o actos de bondad son como un trapo de inmundicia. Y si uno va
es una imagen bien fuerte, porque cuando el profeta Isaías está hablando del trapo de inmundicia, y perdón para los sensibles, pero está hablando de un apósito menstrual. A eso se refería. Así, nuestro acto más bondadoso era así para Dios, porque no alcanzaba. Y por eso Jesús decidió ocupar nuestro lugar. Semana Santa se trata de un rescate. ¿Sí? En el antiguo Israel o en la edad antigua, cuando alguien estaba preso, podía ir otra persona y pagar un rescate. Vos y yo estábamos presos. Y quiero que me acompañes a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice Pedro: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni con plata, los cuales pierden su valor. Y el 19 dice, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios. ¿Cómo pagó tu deuda el cielo? Con la vida de Jesús. Y esa deuda está paga, pero va a depender de nosotros. Porque no es, bueno, listo, ya pagó. Alguien viene, imagínate, alguien viene y te dice que tu deuda de la tarjeta de crédito está paga por los próximos 20 años. Imagínate, gloria a Dios, ¿quién no diría eso? Los que esta semana hablaba con mi papá y reniega con una camioneta que no quiere vender y gasta plata, y yo le digo, con toda la plata que ya pagaste en esa camioneta, podrías tener un auto 0 kilómetros, pero porfiadito como es mi papá, ahí sigue. Imagínate si te pasa lo mismo que a mi papá y alguien viene y te dice un 0 kilómetro con todo pago hasta cuando lo necesites. ¿Qué les pasaría a ustedes, hermanos? ¿Qué pasa si alguien paga su deuda? ¿Qué acción produce eso? ¿O qué reacción? El domingo pasado participé de un culto, fui a una iglesia evangélica y ellos también estaban, alguien me invitó y fui a la iglesia evangélica y ellos estaban con reuniones de Semana Santa y le contaba a mi esposo porque me impactó. ¿Sabés cómo invitaron? ¿Sabés cómo hicieron nuestros hermanos para invitar a la gente de Semana Santa? Vos y yo recibimos una tarjetita, un papelito que no nos costó absolutamente nada a nosotros y se la tenemos que llevar a alguien y lo invitamos. Bueno, el pastor de esta iglesia desafió a sus hermanos a hacer otra cosa. ¿Sabés qué hicieron? Tuvieron que sacrificar algo que les doliera. ¿Qué es lo que más nos duele a nosotros? El bolsillo. Yo me quedé atónita, era un lugar gigante y me quedé atónita cuando ellos contaron. ¿Cuáles habían sido los desafíos? Cuando vayas a la estación de servicio y haya alguien adelante cargando su combustible, levántate, andá y pagá su factura del combustible. No sale barato pagar el combustible. Cuando estés en el supermercado y veas a la persona que más grande hizo su compra, andá y pagale. Cuando pases por el peaje, deja pago el peaje para los próximos 5 que vengan. Pero no era solo eso. Dejaban una tarjetita con un QR que no decía nada más que la dirección y el horario y el día en que los esperaban. Cuando el pastor que estaba dirigiendo la reunión preguntó cuántos estaban por primera vez ese domingo en la iglesia a raíz de esto, un montón de manos se levantaron. Porque cuando alguien hace algo por vos, produce y provoca una reacción. ¿Sí? No podemos quedarnos endeudados. Ahora, si no entendemos, estamos en una cultura donde todo es de todos y finalmente nada es de nadie. Entonces, no nos hacemos cargo. Pero Jesús murió por vos y por mí,
por ese pecado que tal vez ni siquiera te animás a contarle a nadie. Acompáñenme a Colosenses. Vamos a leer qué dice Pablo en Colosenses, capítulo 2, verso 13 y 14. Dice Pablo, sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Colosenses, capítulo, estoy leyendo el 3. Capítulo 2, verso 13, me adelanté. Capítulo 2, verso 13. Gracias, pastor. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Recibiste tu factura paga, recibiste el combustible pago. ¿Y ahora qué se espera? Mateo dice, perdona nuestras deudas, ¿cómo qué? Como nosotros también perdonamos. Ahora, pensá en esa persona que es la persona que más te lastimó y más te destruyó en la vida. ¿Va a ser fácil perdonar a esa persona? Va a ser, sí, pero Dios me lo pide, listo, ya está, lo perdoné. ¿Va a ser así? No, no va a ser así. Y Dios no te exige que seas así. Y ahora sí voy a ir a Colosenses, capítulo 3, verso 13. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. A todo. ¿A todo? Bueno, puedo perdonar esto, pero si vos supieras, Paola, lo que me hizo esa persona, no se merece. ¿Escucharon la expresión, esa persona no tiene perdón de Dios? Muchas veces la escuché. Lo que hiciste no tiene perdón de Dios. Lo que yo hice no tenía perdón de Dios. Y sin embargo, no fue fácil para Jesús. Repasá esta tarde la noche en el Getsemaní. ¿Vos crees que Jesús quería estar ahí? Quienes lo tenían que sostener, no lo sostuvieron. No lo traicionó el pueblo, lo traicionaron sus amigos más cercanos. Pedro, que era el primero en estar, el que lo conocía, el que estaba siempre a su lado, el que caminó en el agua, fue el primero en negarlo. No, yo no lo conozco, no tengo idea quién es. Judas, que fue el que decidió seguirlo, fue el que lo entregó. Lo cambió por unas monedas. Dice Elena que en el fondo Judas esperaba que Jesús se librara. Él generó un problema y esperaba que Jesús lo resolviera. Vuelvo a insistir en esto. El perdón es un proceso. Yo pensaba 26 años consciente me llevó poder trabajar el perdón hacia mi mamá. Yo les conté el sábado que volvimos, el primer sábado que volvimos, que mi mamá falleció el 23 de diciembre del año pasado. Y ¿sabés qué pasó? Un par de semanas antes me comencé a encontrar con unos sermones que me habían encantado. Había una psicóloga que trabaja con universitarios y una amiga me recomendó unos temas. Me los recomendó. El título del primer tema era ¿Cómo perdonar cuando alguien no te pide perdón? Y yo dije, lo empecé a estudiar. Eso fue como fines de noviembre del año pasado. Y empecé a hacer un repaso, años de terapia, de ver. Creo que en algún momento les conté, desde que tengo uso de razón, mi mamá había sido alcohólica. Juntas fuimos a la iglesia, juntas nos bautizamos. Si me preguntás cuál es el primer recuerdo de mi niñez, yo tenía 5 años
y mi mamá estaba enojada con mi papá y se la había agarrado conmigo, entonces mi papá intervino porque ella siempre descargaba su enojo con mi hermano o conmigo. Yo tenía 5 años y mi mamá empezó a gritar que maldecía la hora en la que yo había nacido. Y a raíz de eso comenzó a contarnos cosas, ¿no? Sus intentos de abortos. Mi mamá nunca fue una persona amorosa, fue una persona muy difícil. Y a mí me costó, yo crecí, en la adolescencia íbamos juntas a la iglesia y, por si no lo saben, para los que tienen adolescentes, para un adolescente es muy importante ver coherencia en la vida de sus padres. Y a mí me afectaba porque íbamos a la iglesia y yo no veía coherencia en la vida de mi madre. Entre muchas cosas, mi relación con mi mamá fue difícil, pero llevé años trabajando con el Señor y insisto en esto, porque el perdón es un proceso, mi hermano. No es algo que se da del día a la mañana. Pero Dios es tan sabio. El sábado anterior a que mi mamá falleciera, mi hermano fue al Congreso de Jóvenes de la MIBOM y estábamos en Buenos Aires en el predio y mi hermano me llama y me dice, mami se está apagando, yo te diría que vengas. Entonces yo llamo a mi papá y mi papá me dice, no, no vengas porque ella no te quiere ver, no quiere hablar con vos, no te quiere cerca, va a ser para peor. Si venís le vas a hacer mal. Y yo estaba entre qué hago, voy o no, y mi hermano me volvía a llamar y me decía, ¿te vas a quedar con algo? Entonces llamé a mi papá y le dije, yo estoy bien con mami, no tengo nada más que perdonar porque ya perdoné todo. Si ella necesita que yo vaya, yo voy. Y mi papá me dijo, no vengas. Ese sábado a la tarde, no, miento, fueron 2 sábados antes. El sábado siguiente teníamos culto de acción de gracia en la iglesia de Bragado y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué me había tocado una mamá tan difícil? ¿Por qué no había tenido una mamá amorosa? ¿Y sabes qué hizo el Señor conmigo? Hizo un repaso de los versículos que me regaló cuando yo tenía 15 años y me bauticé en la iglesia. Aunque tu padre y tu madre se olviden de ti, yo no me olvidaré de ti. Aunque peines canas, yo te seguiré amando. Y ya peino canas, aunque me las tiño, ya peino canas. Y el amor de Dios no ha cambiado para conmigo. El perdón es un proceso. Y yo tuve que aprender a perdonar a lo largo de 26 años a una persona que hasta el último momento no me aceptó y no quiso verme. Pero el amor del que hablaban, el amor del que mencionó Aníbal, fue el amor que Dios me regaló a través de otras personas. Tengo muchísimas madres en la iglesia, muchas madres en la iglesia. ¿Sabes qué significa para mí Semana Santa? Yo tenía 15 años y era una adolescente compleja, con una mamá que vivía sola, era alcohólica, un papá que se había ido con otra persona a otra provincia, un hermano que huía y a mí me tocaba hacerme cargo. Y un día unos vecinos trajeron una invitación, Semana Santa, para hacer reuniones evangelísticas. Y yo le dije a mi mamá, yo no voy a ir a reunión de evangélicos, no quiero ir. Hablan un montón, sacan la Biblia, son re aburridos, no pienso ir. Y mi mamá me dijo, si no vas, no hay salida este fin de semana. Y yo quería salir el fin de semana. Tenía 15 años. Tenía 15 años y era precoz para muchas cosas. Fui a esa reunión de Semana Santa y realmente me molestaba lo que estaban diciendo. Me parecían aburridísimos y no quería saber nada de estar ahí. Y recuerdo, salí al patio de la casa a fumar un cigarrillo. Y estaba fumando y salió una persona muy amablemente. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? No pierdas el tiempo conmigo, porque a mí no me interesan las pavadas que ustedes dicen. Sinceramente no me interesa. Y me fui. Y pasó Semana Santa y nada, yo seguía en la mía. Mi mamá quedó reenganchada con los adventistas. Yo le decía a mi hermano, hasta el nombre suena raro. Y comenzó a estudiar la Biblia. Y ella trataba de aplicar, porque el adolescente se le estaba yendo de las manos, trataba de aplicar lo que le enseñaban los hermanos en la iglesia adventista. Y claro, ¿qué pasa cuando vos no tenés límites?
yo me resistía y no quería saber nada. Y un viernes de noche, ella me invitó a su estudio bíblico. Y yo dije, bueno, tengo que ir, tratar a todos mal para que me dejen de hinchar y no me vuelvan a invitar. Y fui con esa meta. Y ¿sabes qué? Fui grosera con las personas que estaban ahí. Les contesté mal, les fumé adentro de la casa, fui todo lo desacatada que podría haber sido. Ni me acuerdo qué me decían, los contradecía, les cortaba mientras hablaban. Pero hubo una persona que me llamó mucho la atención. Y no me llamó la atención porque supiera de profecías, o porque me pudiera explicar el sábado, o porque me pudiera explicar lo que fuera. Me llamó la atención porque tenía paz. Y la paz no era algo que yo conocía en ese momento. Me llamó la atención porque yo lo interrumpía y frenaba. Yo sabía cómo hacer enojar a un adulto. Era profesional en eso. Me vivía ligando cachetazos porque yo era profesional en hacer ofender a un adulto. Contestaba, sabía qué decir. Había probado todas mis técnicas con esta persona, pero él no actuaba así. Y cuando me iba a ir, me dio un abrazo. Y yo me di cuenta que su abrazo era sincero. Y me quedé pensando, Paola, Jorge tiene algo, Jorge se llama, Jorge tiene algo que vos necesitas. Y fui a la iglesia el sábado siguiente. Y no me fui más, porque Jorge tenía algo que yo necesitaba. Y vuelvo a repetir esto, hermanos. Jorge era muy bueno en profecías, sabía explicar la escuela sabática, pero no era eso lo que llamaba mi atención. Jorge me regaló lo mejor que me podría haber regalado una persona. Conocer el sacrificio que Jesús había hecho por mí. Y comencé a relacionarme con Jorge. Hace poco me escribió porque se enteró que mi mamá falleció. Y de nuevo le pude agradecer a Jorge por lo que hizo. Nosotros tenemos muchos pecados. Transgresión, omisión. Pero Dios espera que vos hagas algo con esto. Que no sea una Semana Santa más. Dios espera que vos le compartas a alguien, como Jorge lo hizo conmigo. Semana Santa no se trata de... Ni te apresures por enseñarle la Biblia y los preceptos y los mandamientos a alguien. Enseñale tu Dios. Porque cuando vos tenés relación con Dios en serio, se nota. Y cuando eso se nota, llama la atención. Y los demás son cautivados por eso. Primera de Juan 1, 7 al 9. Ya voy a ir cerrando, pero quiero que repasemos algo más. Primera de Juan 1, 7 al 9. Todo ese montón de cosas que haces y que hago y que nos alejan de Dios. Primera de Juan 1 dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sigue diciendo, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y podés pensar, lo que yo hice es imperdonable. David fue un rey ungido por Dios. Dios tenía grandes planes para él. Tuvo que ser paciente, fue perseguido, fue ninguneado por su familia y llegó al poder. Y teniendo los grandes planes de Dios en su vida, se equivocó. Un día, porque dicen mente desocupada, taller del diablo, estaba mirando lo que no debía mirar y abusó de su poder para poseer el cuerpo de una mujer. Y lo demás ustedes lo saben. Pasó el tiempo, aproximadamente más de un año, dice Elena, y el Señor esperaba que David reconociera su pecado, pero no lo hacía. Así que mandó a Natán. Y Natán lo ayuda a reconocer su pecado. Y me llama mucho la atención porque en Salmos dice David, mientras guardé mi pecado, ¿qué pasó con sus huesos?
se envejecieron. Nuestras iglesias, nuestras casas, nuestra comunidad está llena de gente que en vez de confesarle a Dios, sanar y ser restaurado como lo fue David, se guarda lo que está pasando por dentro. Pero Dios le perdonó su pecado a David, lo restableció y lo puede hacer con vos y conmigo. ¿Pero para qué? ¿Para que quede en mí? No, para que yo lo comparta con alguien más. Tal vez esa persona te lastimó. A mí me llevó mucho tiempo perdonar a mi mamá, no fue tan sencillo. Hoy es fácil en 15 minutos contarte lo que pasó, pero fueron años. Dios fue muy sabio, me fui de casa a estudiar a Misiones y allá conocí gente y alejarme un poco de la situación me ayudó a crecer. Y fueron momentos en los que yo quería perdonar y me acercaba y era maltratada nuevamente y me alejaba. Y fueron años de ir trabajando y el perdón funciona así. Pero el perdón te hace libre. Alguien dijo que no perdonar es como tomarse un vaso de veneno y esperar que mate al otro. Dios te quiere librar a vos, porque vos le importás. Porque le importa que dejes de lado las ofensas que te dieron. Y no porque no valgan la pena, sino porque vos valés la pena. ¿Y sabés cuánto valés? Valés la muerte de Jesús en la cruz. Vos sos importante, hermano. Vos. Ningún otro. Si vos estuvieses solito o solita acá sentado en la iglesia hoy y fueras la única persona que se está equivocando y que está pecando, Jesús viene y muere por vos. Porque sos importante. Sos súper importante. Y le importás a Dios. Y Dios te quiere hacer la vida más fácil. Nuestras ofensas, nuestras transgresiones son muchísimas. Pero hoy Dios te quiere librar de todo eso. Porque Semana Santa se trata de perdonar. Él a nosotros y nosotros a los otros. No sé a quién tenés que perdonar, pero te quiero animar a que puedas hacerlo, porque la vida va a ser más fácil, va a ser más liviana. Tal vez tengas que compartirlo con otro, tal vez tengas que esperar que Dios mande a alguien que te ayude, pero Dios tiene grandes planes. Semana Santa se trata de compartir con otros lo que Dios hizo con vos. Y para terminar, le pedí a los chicos que pongan un canto. Vamos a cantar un canto que conocemos mucho, súper conocido, pero en otra versión. ¿Nos ponemos en pie? Lo conocemos, no se preocupe. En el Monte Calvario. En el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque el
se anexa el himno Mi Corazón. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Papá, gracias por ser tan grande. Gracias por amarnos. Quiero suplicarte que nos ayudes a entender el verdadero significado de la cruz. No fue fácil. Para nosotros la salvación es gratis, pero al cielo le costó mucho. Costó la vida de Jesús y yo quiero pedirte que sea una realidad. Necesitamos perdonar, necesitamos sanar, necesitamos poder encontrarnos con vos. Y ese es mi motivo de oración esta mañana. Que cada uno de los que estamos acá podamos entregarnos para enfrentar esos pasajes oscuros de nuestra vida y sanar. Y después de sanar, poder compartir con alguna otra persona que necesita hacer el mismo recorrido que nosotros. Despedinos con tu compañía y que esta Semana Santa sea distinta, Señor. Gracias por tu amor que nos atraviesa. En el nombre de Jesús, amén.